Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro de televisión a nivel internacional en el mundo de habla hispana. Estamos en nuestra temporada número 16, cuyo tema central es gestión y consumo de contenidos digitales. Les recuerdo que este es un programa interactivo, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de internet, por YouTube, por Facebook, por Periscope, y usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, de Facebook y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Es muy importante su participación. Y bueno, en esta ocasión el tema que nos ocupa en este programa en particular es un gran reto, una gran pregunta. Las audiencias se pulverizan, se magnifica el consumo y la pregunta es, ¿son sostenibles todavía las grandes producciones? Escuchemos a continuación esta introducción. Se pulverizan las audiencias, se magnifica el consumo. ¿Serán sostenibles las grandes producciones? La aparición de la TDT permitió la eficiencia del espacio radioeléctrico y mayor cantidad de canales de televisión. La TV de paga los aumentó. Cada vez es más difícil contar con altos niveles de audiencia, mayores ingresos para mejores producciones. ¿Las grandes producciones de la televisión o de contenidos digitales seguirán siendo sostenibles? ¿Mayor consumo del audiovisual significó mayores niveles de audiencia para la industria? ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Como hemos escuchado, las audiencias se han multiplicado y esto implica que haya menos recursos para hacer grandes producciones. Para tocar este importante tema, le presento ahora a nuestros invitados. Carlos Navia, España. Ejecutivo y productor de televisión, además de ser experto en obtener derechos de propiedad intelectual, tiene gran conocimiento de productos tecnológicos de Internet, New Media y gestión de catálogos de video bajo demanda, VOD. Ha sido director de contenidos en ONO de Marketing en Primetime Communications y A-Show Content en Vodafone. Jorge Fernando Negrete Pacheco, México. Presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI. Fue subdirector de Política Cultural del Canal 22. Ha sido asesor de Conaculta y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República. Es presidente del grupo Media Telecom y director general de Media Telecom Policy and Law. Manuel Méndez, México. Representante en México de la radio y la televisión exteriores de Alemania, Deutsche Welle, experto en materiales televisivos, series, miniseries y películas de largometraje y redacción de guiones, así como también conducción, entrevistas y diversas negociaciones sobre impacto directo en pantalla. Es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bueno, estos son nuestros invitados. Yo soy Carlos Martínez Macías y le invito a que desde este momento participe con nosotros a través de redes sociales. Envíenos sus comentarios, sus preguntas en torno a este tema a través de Twitter, @tvmorfosis, a través de WhatsApp, el 33 22 42 06 90. En esta primera parte es la introducción al tema, así que cada uno de nuestros invitados tendrá un tiempo prudente para hacer una exposición inicial. Voy a comenzar contigo, Carlos. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un tema que se viene de alguna forma desarrollando desde hace ya bastante tiempo, no solamente en los últimos años cuando se han extendido y se han explotado el fenómeno de la OTT, ¿no? Si recordamos en el 2000, yo creo que 2004, 2006, se publicó el famoso libro el artículo de Chris Anderson de Long Tail, que en el fondo lo que vino es abrir en aquel momento un debate que se extendió durante la primera década del siglo XX alrededor del fenómeno de lo que es la larga cola y el contraste entre lo que son el fenómeno de los superventas y el fenómeno de lo que son los contenidos nicho, ¿no? Ya en aquel momento este autor lo que vino es de alguna manera a prodigar el éxito o la capacidad de desarrollo de negocio de todas aquellas plataformas que permitieran de alguna forma la fragmentación de la oferta, siendo capaces de llegar a satisfacer las demandas muy particulares de individuos y de clientes.
surgieron una serie de debates muy interesantes en la comunidad académica, en la comunidad intelectual y de negocio en general a propósito de este tipo de planteamientos que estaban muy pensados fundamentalmente para las grandes corporaciones tipo Amazon, tipo Netflix, que ya en aquel momento despuntaba muy enfocado en el negocio de la distribución física del DVD. Y el contraste de si efectivamente iba a ser algo viable, especialmente para lo que eran las grandes producciones, ¿no? La realidad es que en todos los estudios econométricos que se han realizado desde entonces y el comportamiento incluso de las grandes plataformas de vídeo bajo demanda, como fue el caso de la compañía en la que yo trabajo, se dedica dedica claramente lo que realmente está ocurriendo en la industria, y es que los grandes productos, los grandes de alguna forma contenidos que se sitúan en la cabeza de la cola son los contenidos drivers, son los contenidos que de alguna manera aglutinan, consolidan, centralizan toda la atención. Y eso de alguna manera es lo que estamos viendo reflejado en las estrategias de programación de compañías como Netflix o compañías como HBO, que continúan de alguna manera apostando en producciones propias de cada vez mayor presupuesto y que de alguna manera entra en colisión con lo que es esa teoría de la larga cola, ¿no? Por lo tanto, mi opinión personal con respecto a este tema es que claramente las grandes producciones van a seguir teniendo una vida y un largo futuro en un entorno de fragmentación, fundamentalmente porque independientemente de que los medios se vayan fragmentando, al final, si nos vamos al mundo de la televisión en abierto, por ejemplo, lo que termina por ocurrir es que los grandes anunciantes van a seguir necesitando de centros, de plataformas a donde dirigirse para conseguir los grandes GRPs, las grandes coberturas, las grandes frecuencias, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Jorge Fernando Negrete. El mundo como lo conocíamos se ha transformado de manera dramática. Hace 25 años, casi 30, los ratings de la televisión abierta en México llegaban a los 40, 42 puntos de rating. ¿Qué pasó en los últimos 25, casi 30 años? Surge el Internet, surge la comunicación móvil, surge la banda ancha, que no es lo mismo que el Internet, surge la convergencia y inevitablemente viene el colapso entre las fronteras de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Estos paradigmas que no los hemos visto de manera tan objetiva, sino que han sucedido poco a poco y casi sin sentirlos, han transformado el mundo como lo conocíamos. Los consumos audiovisuales lineales históricos de la televisión abierta ahora se han transformado en multiplataformas y no dejamos de sorprendernos porque todos los días vienen nuevos elementos y nuevas plataformas y nuevos formatos de negocio y de comunicación que nos obligan a estar atentos, porque cuando pensábamos que todo se detenía, todo comienza a transformarse nuevamente. Algunos datos muy sencillos. Hace un momento uno de los expositores daba algunos datos en materia de evolución de tecnologías de la información. Yo complemento la información que da de la siguiente forma. Nos llevó 200 años la revolución agrícola, nos llevó 100 años la revolución industrial, pero solamente 30 años nos ha llevado la revolución digital. Le llevó a la humanidad conectar con telefonía fija más de 1.100 millones de ciudades, 100 años. Pero en los últimos 25 años hemos conectado a más de 7.000 millones de personas con dispositivos móviles, ¿no? Mencionaban el caso de WhatsApp, solamente en 6 años ha llegado a casi más de 900 millones de usuarios. En el caso de Facebook, en los últimos 12 años, más de 1.200 millones de usuarios. Lo que quiere decir que algo está sucediendo. A más banda ancha bajan los ratings de la televisión abierta y surgen multiplataformas. Estamos en un mundo donde todo está por nacer y por surgir. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Manuel Méndez, tu primera intervención. Gracias. Estoy escuchando todos estos datos y me remonto al año de 1968, mi primer día de trabajo en un canal de televisión, el naciente Canal 13 de televisión allá en la Ciudad de México. 1968. Una cinta que contenía un programa de 1 hora, un programa de televisión de 1 hora, una cinta, de las cintas de 2 pulgadas, pesaba
Ojo, compañeros que están estudiando la carrera de comunicación, una cinta con un programa de media hora pesaba 11 kilos. Y lo digo con mucho conocimiento de causa y de orgullo porque las cargué múltiples y múltiples ocasiones, especialmente cuando se mudó la videoteca que teníamos en la Torre Latinoamericana en aquella época, porque en el restaurante que estaba junto, por la parte de atrás de la Torre Latinoamericana, se estaba declarando un incendio, entonces hubo que mover aquello a como diera lugar. 11 kilos. ¿Cuántos programas de televisión caben el día de hoy en 11 kilos de su contenedor actual? Jorge, ¿tienes una idea? ¿Cuántos programas pueden caber? Cientos y yo creo que hasta miles en 11 kilos. Ahora imagínense en esa época, luego ya después estuve en Canal 11 de televisión y llegamos a tener muchas cintas, docenas de cintas. Eso quiere decir que ahora los espacios se han reducido sensiblemente y todo eso afecta a los bolsillos de los dueños, de los patrocinadores, de las instituciones que apadrinan estos proyectos. Y esto me lleva rápidamente a una palabra que incluso en el desayuno de hoy que tuve el gusto con Jorge, a Carlos no tenía todavía el gusto de conocerle y casualmente desayunamos juntos porque somos amigos hace mucho tiempo. Una sola palabra: contenidos. Ya tú lo mencionaste, los contenidos. Tengo una hija adolescente, 16 años, y después de pitos y flautas llego a una conversación con ella, le digo: tu idea del padre perfecto, entiendo, es que yo te lleve a tu recámara 10 bolsas de papitas, 10 bolsas de Doritos, refrescos, dulces, y si yo te llevo un brócoli, en realidad soy el peor padre del mundo. Pues en realidad sabemos que aquel padre que pone un brócoli en el plato de su hijo es un excelente padre y madre, desde luego. Este símil de la alimentación va con el contexto de la televisión y de los contenidos. Todos aquí sabemos a lo que se refiere con los contenidos chatarras. Sí sabemos a lo que se refiere el concepto de comida chatarra. Comida chatarra es aquello que no te produce ningún beneficio, cero, sino que al contrario te altera y te agrede y te hace daño, y del mismo modo los contenidos. Creo que ese es un punto que vamos a poder comentar porque el tema da para ello y para más. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Dejamos al Padre Perfecto y le quiero comentar que es importante que usted participe en este programa. Es un programa interactivo. Necesitamos de sus comentarios, de sus opiniones y sus preguntas para nutrir precisamente el tema, que se lo voy a repetir con mucho gusto. Se pulverizan las audiencias, se magnifica el consumo, podrán ser sostenibles las grandes producciones. Y yo quiero preguntarte, Carlos Navia, finalmente esta es una industria costosa y requiere de medir las audiencias para conseguir los ratings y, por supuesto, los anunciantes. En esta pulverización, ¿hay todavía espacio para conseguir estas producciones y costearlas? A ver, el mundo en el que nos estamos moviendo es un mundo que cada vez se mueve más por criterios, me atreveré a decir, puramente científicos, puramente analíticos, de números. El Big Data, la inteligencia artificial, son de alguna manera, nos guste o no nos guste, elementos que van de alguna forma a marcar directrices también en el mundo de los contenidos. Las grandes compañías en el mundo digital tienen tal nivel de conocimiento de nosotros que son perfectamente capaces de poder definir hasta niveles que a los mortales les sorprendería enormemente un guión, es decir, un producto de entretenimiento, un producto cultural que proviene de alguna forma de una capacidad humana que es la creatividad.
Eso traducido a la industria audiovisual, que es en la que nos movemos, en la que de alguna manera estamos aquí discutiendo en este foro, se traduce en que como decía al principio, es decir, los criterios econométricos que hay detrás de este tipo de toma de decisiones llevan a que irremediablemente van a seguir teniendo que dedicarse grandes sumas de dinero a proyectos de gran envergadura, porque eso es lo que de alguna forma económicamente seguirá acaparando y maximizando los ingresos, ¿no? Con respecto al mundo de la larga cola, lo que probablemente vayamos a encontrarnos sea un fenómeno muy interesante de fragmentación de largas colas. Es decir, hay todo un trabajo detrás de la analítica de larga cola, que cuando se pone uno a analizar nichos, grupos más específicos y especializados de comportamientos y de consumos, llegas a identificar sublargas colas. Es decir, incluso dentro del mundo de los nichos puedes perfectamente identificar grandes grupos de comportamientos y de contenidos que tienen el mismo y siguen el mismo patrón que las grandes producciones, ¿no? Por lo tanto, por supuesto que sí, que va a haber que seguir dedicando dinero a las grandes producciones, pero incluso en el microcosmos de las pequeñas producciones más especializadas también habrá un fenómeno de grandes producciones a las escalas correspondientes, ¿no? Muy bien. Jorge, para seguir los datos que nos compartías, en 25 años esa transformación, digamos, ¿sorprendió a la industria esta rapidez con que se pulverizó la audiencia? Claro. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó hace 15 años, 20 años con la industria de la música? La industria de la música no pensaba que le fuera a afectar las tecnologías de la información. Partimos de un problema. Las tecnologías de la información evidencian muy rápidamente las fallas o las ineficiencias en la cadena de valor tanto de la política pública en el gobierno como de los modelos de negocio. Es decir, las tecnologías de la innovación muy rápidamente nos dicen qué está mal, qué estamos haciendo mal. Antes teníamos que ir a una tienda para comprar discos. Aquí veo que los jóvenes son muy jóvenes y ya no se acuerdan de que había tiendas de discos, pero había tiendas de discos y eran un gran negocio. Ahora bajan música por Rhapsody, Spotify y 20 plataformas de música que seguramente están conectados. Tienen más acceso a más música, más catálogos y de manera más barata. Por 100 pesos, 10 dólares, ellos seguramente tendrán acceso a millones de tracks sin necesidad de comprar piratería. Entonces, la cadena de valor rápidamente fue evidenciada en su ineficiencia. No había que imprimir en un plástico, colocar el plástico en una tienda, sino ahora, estando conectados y con un buen ancho de banda, se baja la música. Eso transformó, no hizo desaparecer la industria de la música, hizo evolucionar el modelo de negocio. Ahora hablamos de publicidad, de otro tipo de conceptos mercadológicos para la comunicación de la música. Lo mismo está pasando en la industria audiovisual. Ustedes ven que en este instante muchas empresas están comprando, las empresas de telecomunicaciones, empresas de contenidos, y empresas de contenido, a veces empresas de telecomunicaciones. Hace un momento ese fenómeno se le llama convergencia. La última operación en materia de convergencia fue el anuncio que hizo hace menos de un mes AT&T en los Estados Unidos, donde está comprando Warner. Esto es espectacular porque no es una operación convergente normal. AT&T tiene satélite, tiene todas las plataformas, tiene cable, tiene comunicación móvil. Ahora va a tener acceso a contenidos, no a cualquier contenido, a contenidos relevantes, que en cualquier lugar del mundo se regulan, hay un marco jurídico para tener acceso a esos contenidos. Pero adicional a eso, AT&T ya anunció que el próximo año quiere ser la primera empresa de telecomunicaciones del mundo que conecte todo, que tenga el Internet de las cosas y va a tener el 5G. ¿Qué quiere decir? Tienes una operación convergente, multiplataforma, con contenidos relevantes, donde se conecte el Internet de las cosas para todos, el Internet de las cosas. Entonces, estamos viendo que la tecnología innova a una velocidad extraordinaria. Estamos frente a otro tipo de monopolios, otro tipo de empresas, ya no las concentraciones de los años 80, y lo que estamos no a punto de ver, ya lo estamos viendo, es que hay una comunicación de contenidos ante distintas plataformas fragmentada, como es el tema de nuestra plática el día de hoy, y que tiene que ser medida justamente, como lo menciona Carlos, con herramientas
analíticas del Big Data que permitan conocer el comportamiento de todas estas plataformas y de todas estas audiencias en distintos lugares. Hoy en día somos personas conectadas siempre en todas partes. Muy bien, tengo una pregunta para Manuel Méndez vía WhatsApp y le recuerdo que usted puede hacer los comentarios a través del 33 22 42 06 90, a través de Twitter también, de Facebook, por supuesto. Le preguntan, Manuel, ¿qué haría Manuel Méndez para mejorar los contenidos en la actualidad? Es una pregunta que requiere de una respuesta muy simple. Trabajar muchísimo, no mucho, mucho es poco, trabajar muchísimo, como lo hemos hecho durante todos estos años, todos, que somos muchos, los que hemos decidido aportar nuestro esfuerzo, nuestra tarea cotidiana, en el propio nivel de obreros de la comunicación, porque a eso tenemos que llegar, hay que remangarse las mangas de la camisa y hay que ensuciarse las manos, no es tarea de gabinete o de laboratorio, hay que trabajar muchísimo por entender en principio que el marketing al que nos tiene tan acostumbrados los medios comerciales, ese marketing habla de los hábitos y las preferencias. Hoy en la mañana en el desayuno con mi querido Jorge, amigo, yo le preguntaba, ¿tú sabes si así como hay N número de estudios sobre audiencia con el contexto de los hábitos y las preferencias, tú sabes si en ese nivel, o tal vez mayor o menor, en qué está un estudio serio, profesional, en cuanto a las necesidades de la audiencia? Y aquí volvemos a la comida chatarra y al brócoli. ¿Necesitamos papitas, chicharrones y todo lo demás intelectualmente o necesitamos brócoli? Por eso digo que hay que trabajar muchísimo. Fácil no es, porque han pasado muchísimos años y las generaciones de televidentes han sido educadas constante y permanentemente en los contenidos de muy bajo nivel de calidad. Hay que elevar ese nivel de calidad, pero hay que empezar a acostumbrar a los niños, desde niños, a mostrarles que hay otra clase de contenidos, que no el pastelazo, el payaso y la muchacha en bikini, eso no es exactamente lo que le conviene para crecer intelectualmente, que hay otros temas que le servirán más. Es una respuesta muy simple, porque de otro modo habría que hacer pues una larguísima cantidad de programas de televisión dedicadas solamente a responder esa pregunta. Hay que trabajar muchísimo, imposible no es. Muy bien, me quedo con eso, Manuel, muchas gracias. A ver, déjeme retomar, antes de pasar algunas preguntas, pero la tengo ahí, tengo que hacerla, Carlos, retomando la analogía de nuestro buen amigo Manuel, de la comida chatarra y el brócoli. Ya nos dijiste que las grandes producciones van a seguir. ¿Qué hacer para que éstas sean de brócoli y no de comida chatarra? A ver, yo parto de una base y es que creo que este es un tema eterno con respecto a la televisión comercial y la función que debe cumplir las televisiones públicas. Yo creo que la televisión es probablemente el medio más democrático que existe, porque todos los días te levantas y te desayunas con el informe de audiencias y sabes perfectamente cuáles son las necesidades de la audiencia. Es decir, las necesidades de la audiencia, la propia gente dice qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere ver. Otra cosa distinta es que haya un papel tutor por encima de unas determinadas características que de alguna manera establezca unas mínimas normas de comportamiento éticas que traten de canalizar ese tipo de pasiones humanas, porque en el fondo estamos hablando de la pasión humana. Las pasiones pueden ser más elevadas o más bajas. Pero indudablemente esto es hablar de la ética y de la simbología más profunda del mensaje televisivo. Pero volviendo un poco a la cuestión de fondo de este debate, yo creo que la digitalización precisamente lo que va a ahondar
es precisamente en facilitar esas herramientas democráticas, democratizar aún más el consumo, es decir, que cada uno sea capaz de disfrutar y de encontrar el contenido que más se adapta a sus necesidades y a sus gustos, ¿no? Y en ese sentido no estoy hablando solamente del contenido más nicho que se pueda encontrar en una plataforma, de alguna forma YouTube o contenido que haya sido subido por parte de algún usuario con medios más o menos domésticos, sino que estoy hablando de contenidos cada vez más profesionalizados, dirigidos a segmentos muy, muy concretos y muy especializados, ¿no? En Estados Unidos, y es algo que es un fenómeno que vamos a ver que se va a expandir en todas partes. En Europa ya está empezando a pasar exactamente lo mismo. Los connected devices lo que están generando es un universo de servicios de vídeo bajo demanda por suscripción tipo Netflix, de un nivel de especialización sorprendente. Es decir, eso significa que hay gente que está dispuesta a pagar, a rascarse el bolsillo y pagar regularmente todos los meses por contenidos de una enorme especialización. Hay gente que, el otro día me contaba una amiga que vive en Miami, que paga $20 todos los meses por un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda, exactamente igual que Netflix, pero cuya temática es única y exclusivamente pilates. Unos señores que están subidos a una bola. Entonces, con esto lo que quiero decir es que esa señora claramente ha encontrado su necesidad satisfecha. Unos contenidos dignos y obviamente satisfacen la necesidad porque continúa pagándolo y de forma recurrente, porque llega pagándolo desde hace mucho tiempo y paga mucho más de lo que del precio medio de un Netflix, y en Netflix está encontrando las máximas producciones. Obviamente la relación coste-beneficio entre el coste de producción de una gran película norteamericana o lo que cuesta producir un pequeño programa de pilates no tiene un parangón alguno, pero que ya solamente el elemento de valor que atribuye el individuo, el cliente final, es, yo creo que la mejor y más clara expresión del fenómeno democrático, ¿no? Muy bien. Miren, parece que tenemos un genio aquí en el foro porque ya a través de un mensaje de WhatsApp nos resolvieron el dilema respecto a este tema del brócoli y la comida chatarra. A ver si mi producción me ayuda. Dice que el dilema se resuelve de una forma muy sencilla. Si nos los pueden poner este comentario que hacen, la producción. Dice tan simple como que hay que saborizar el brócoli como si fuera comida chatarra. Jorge, ¿estás de acuerdo? Mira, lo que me parece muy importante, y es un poco en continuación con la pregunta que me hiciste hace rato, la industria audiovisual está sintiendo el efecto de las tecnologías de la información. Por esa razón, en toda América Latina, cuando uno ve a las grandes televisoras, todas las televisoras, no en América Latina, en Iberoamérica, están haciendo lo siguiente. El Star System ya se acabó. Estos contratos de exclusividad con las grandes estrellas ya acabaron, ya no los mantienen para sí y ahora les permiten ser concurrentes en distintas televisoras. 2, están bajando gastos. Si los ratings de la televisión abierta bajan a la mitad, si decíamos que los ratings hace 25 años de Mariala del Barrio eran 42 puntos de rating y hoy en día son 16, 17 puntos de rating, quiere decir que algo está pasando. Entonces están liquidando gente, están bajando los gastos, pero lo más importante es que están aprendiendo a hacer televisión de mejor calidad a un menor precio. Y en efecto aquí tiene mucho que ver la presión de producción de las nuevas plataformas emergentes como los OTTs o como Netflix, que es, digamos, el más conocido, pero América Latina tiene cerca de 40 OTTs, Hulu, Vudu, Claro Video, Blim, hay un montón de plataformas regionales. Entonces, cuando uno va, las empresas audiovisuales van y se acercan a estas empresas a producir audiovisual, lo primero que se dan cuenta es que el esquema de producción ya cambió. Ahora, si ustedes se fijan al final de los créditos de producción de las grandes producciones de Netflix, pero incluso también de otras plataformas más modestas, uno va a poder ver que en los créditos finales siempre aparecen 10 o hasta 15 casas productoras, ¿no? Y son coproducciones incluso internacionales, porque ya no hay un solo productor que aguante los costos de producción de la obra. Y además la obra es tan metamórfica como las tecnologías de la información, ¿no?
Ahora, en materia autoral, tienes que proteger los personajes, porque ustedes han visto que ahora incluso en el materia audiovisual hay precuelas, ¿no? O hay splits en las historias de los personajes que permiten generar subcontenidos y se explotan de mejor forma incluso el soundtrack, los personajes en historietas físicas, en cómics o en series solo para televisión o que eventualmente salen en cine. Entonces es un mundo metamórfico en el que hay que estar muy atentos a la forma de comunicarse en cada una de las plataformas. Muy bien, les recuerdo que este programa es interactivo, así que participe con nosotros a través de redes sociales, en Twitter, en Facebook, a través de WhatsApp, 3322-420690. Por ejemplo, Cintia 1324 pregunta, en un futuro próximo, ¿qué le espera a las producciones audiovisuales en el tema de la comercialización? Esa es una pregunta que lanza. Otra pregunta más, Ferchi Mascorro dice, Manuel, ¿por qué si se llevan varios años de trabajo el nivel de calidad sigue deficiente? Ferchi, con mucho gusto te doy mi punto de vista personal. Yo crecí profesionalmente en el ámbito de la televisión pública cuando aún no se hablaba de la televisión pública. Soy un verdadero dinosaurio caminando todavía sobre la tierra. Yo empecé en 1968. Las señoras madres y padres de todos los jovencitos que están aquí, yo creo que ni siquiera ellos habían nacido en 68, sus padres. Y aparece de pronto una palabra que se llama rating, que viene de ratio, del latín, que es medida, ¿no? Rating, ratio, medida. Y este rating nos viene de la compañía Colgate, de la compañía Coca-Cola y de todas las compañías que hacen sus anuncios por la televisión y que los hacían allá en los Estados Unidos en los 50s. De ahí nos viene el famoso ratio, rating. Y yo nunca pude entender, porque tampoco hubo nadie que me lo explicara, como por qué nosotros, los que nos dedicamos al tema de los medios públicos, repito, en mi caso, aún antes de que naciera el concepto como tal, ¿por qué teníamos que trabajar en función de parámetros comerciales de la venta de calzones, Coca-Colas y todo lo demás? ¿Por qué teníamos que hacer esfuerzos en función de esos parámetros cuando lo que nosotros hacemos nada tiene que ver con esos productos comerciales? El trabajo que nosotros hacemos, a la jovencita que nos hizo favor de mandarnos la pregunta, el trabajo que nosotros hacemos es muchísimo más complicado y difícil, mucho más elevado en su contenido en cuanto a calidad emocional, espiritual y todo lo demás, porque estamos hablando de educación, estamos hablando de formación, y eso difícilmente se puede tocar, no se puede oler y no se puede morder. Entonces, ahí empezó el problema para los medios públicos, ya así llamados después, porque tuvieron que entrar a jugar con unas reglas para las que no estaban constituidos, que ni siquiera se entendían y que el día de hoy se sigue padeciendo eso. Yo tengo, afortunadamente por mi trabajo, la oportunidad de estar cerca de múltiples medios públicos y los oigo cómo se conflictúan con el tema de que si ibope o no ibope, que si el rating, que si les llegó, que si no les llegó. Y su trabajo, que tiene que ver con educación, con formación, con información noticiosa, con información general, con difusión de la cultura universal, no hay manera de medirlo, porque no se está preparado para ello. Por eso dije hace rato que había múltiples expresiones en cuanto a estudios sobre audiencia. Sí, pero las necesidades, y no las necesidades preparadas, las necesidades reales. Estos niños, estos jóvenes, estas jovencitas que están aquí con nosotros necesitan brócoli, no necesitan papas fritas. Eso ya lo tuvieron y no les hizo ningún beneficio. Muy bien.
Le recuerdo que usted puede participar con nosotros. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de WhatsApp. Por ejemplo, Steta Gerardo dice: ¿cómo se garantiza que estos nuevos contenidos de calidad sigan siendo rentables, incluso contra los contenidos basura? Es una buena pregunta. Ahorita a ver si Carlos nos contesta. ¿Cómo se tienen que adecuar las grandes productoras ante las nuevas plataformas como Netflix? Carlos, es una buena pregunta. Yo francamente creo que la respuesta está en tratar de, desde mi punto de vista, de entender bien aquellas personas o aquellos profesionales que sean capaces de decodificar bien, de alguna forma, las demandas latentes de la sociedad, las demandas de grupos, de identidades. Bueno, en el fondo es la esencia misma de la realidad económica, ¿no? Social. Serán las personas que sean capaces de desarrollar productos de calidad y que tengan una capacidad de desarrollo comercial de futuro, ¿no? Netflix, en un momento determinado, nació precisamente porque fue capaz de entender y de decodificar una necesidad que había latente. La gente que estaba acostumbrada a acudir a los blockbusters de turno, a alquilarse sus DVDs, y cuando llegaba al local, los que están aquí probablemente no lo recuerden, porque probablemente en esa época ni siquiera les llevarían a ese tipo de locales, pero llegabas al local y no te encontrabas la película porque tenías que ponerte en lista de espera, o incluso cuando llegabas resultaba que te cascaban una multa porque habías llegado tarde. Es decir, había una necesidad latente que esta gente entendió claramente y transformó en un servicio. Si eso lo llevamos al mundo del entretenimiento, al mundo de la producción audiovisual, aquí pasa exactamente lo mismo. Me da igual que estemos hablando de servicios audiovisuales o estemos hablando de formatos, estemos hablando de contenidos o estemos hablando de lo que sea. Es decir, es ser capaz de alguna manera de tocar la tecla en un momento determinado de una moda, de una necesidad latente que no ha sido de alguna forma satisfecha y que indudablemente va a ser capaz de poder competir contra Netflix y contra cualquiera. El propio Netflix va a ser el primero que va a estar entusiasmado probablemente de comprar o de adquirir o de llegar a un acuerdo de adquisición de derechos de propiedad intelectual con aquel que haya sido capaz de tocar esa tecla, ¿no? Bueno, hace un momento dijiste que las grandes producciones sí van y que van a seguir. Sin embargo, Jorge dice que no es así, que tienen que hacerse grandes producciones, pero con coproducciones, porque no hay quien lo pueda sostener. Yo, y vuelvo un poco al origen de mi exposición, yo creo que aquí hay un fenómeno que es el fenómeno larga cola. Cuanto más te vayas bajando, o sea, cuanto más te vayas bajando en la cola, y eso quiere decir, por expresarme con un poco más de claridad, cuanto más fragmentado esté el mercado, es decir, cuanto más oferta haya, más canales, más alternativas haya y por tanto haya más, la cola se haga más larga, indudablemente se va a producir una fuerte presión de costes para que ir bajando esos contenidos. Pero eso no va a impedir en absoluto que sigan existiendo las grandes producciones. Es decir, los grandes contratos y las grandes estrellas, habrá pocas, cada vez menos, pero desde luego cobrarán aún más. Es decir, lo que vamos a vivir y lo que estamos experimentando lamentablemente con este fenómeno democratizador, pero que es una realidad, es que el mundo digital lo que está generando es una polarización que lo estamos viviendo en todos los aspectos de las esferas sociales, ¿no? Tanto políticos como económicos, de alguna forma de las clases sociales, ¿no? Es decir, habrá gente que gane muchísimo dinero, es decir, llevándolo al fenómeno del fútbol, los Cristiano Ronaldo, pues seguirán ganando, habrá uno, pero ese será el superestrella. Y luego habrá un fenómeno de pequeñas estrellas que en sus ámbitos, en sus microuniversos, seguirán siendo grandes estrellas, pero que no serán comparables contra ese fenómeno. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta ya de forma más concreta, claramente las grandes superproducciones seguirán existiendo, habrá menos, pero seguirán existiendo. Muy bien, nada más para retomar esto, Jorge, lo que menciona, en 2 ocasiones lo ha mencionado Carlos, el tema de la democratización. Al ser más democrático todo este asunto del consumo, pareciera que esto no le va bien a la industria, la democracia. No, sí, a ver, en la reforma de telecomunicaciones de hace 3 años, por primera vez aparece en una constitución en América Latina
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y al Internet como un derecho fundamental. Esto quiere decir que el Internet se vuelve un habilitante de otros derechos fundamentales como el de la educación, la salud, la cultura, ¿no? Y entonces, uno de estos temas es el acceso al nuevo universo digital, es un derecho fundamental. Es tan importante la oportunidad que te da el universo digital que es un derecho fundamental, tan esencial como el agua o como el alimento. A ese nivel, hace un momento platicábamos, porque además este programa se ve en toda América Latina, en toda Iberoamérica. Platicábamos con Mario, el director del CINAR de Costa Rica, y hablábamos cómo en este instante los indicadores de pobreza en el caso de Costa Rica se han incrementado por la enorme cantidad de conectividad a Internet que tienen. Cada 1000 conexiones de Internet te generan 80 nuevos empleos, ¿no? Cada vez que crece la banda ancha 10%, impacta en el 0.3% del PIB, en el 1.3% del PIB. ¿No? Cada vez que el ancho de banda crece 10%, impacta en el 0.3% del PIB. Y en los próximos 7 años, el 80% de los empleos van a necesitar habilidades digitales. Entonces, esto es si hay un tema de democratización, sin duda alguna. Las tecnologías de la información te permiten acceder a recursos que mejoran tu calidad de vida. Y estoy saliendo un poco del contexto de los contenidos y de la producción, pero bueno, esto es por el tema de la democratización. Y además, derechos como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa se ejercen en las redes sociales. Por ahí vi 2 o 3 tweets que hablaban sobre el tema de la democratización y la libertad de expresión en las redes. Fíjense nada más que interesante cómo en estados de la República como Nuevo León, que es un estado súper conectado, los niveles de conectividad de Nuevo León están arriba de 120 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. La educación, un nivel educativo alto más conectividad, dan como resultados fenómenos políticos como el del Bronco, por ejemplo, que es este gobernador independiente. Pero hay estados de la República como Oaxaca, que tienen un nivel educativo bajo y conectividad baja, 10 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Esto es dramático. En México tenemos 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, 10 nada más en Oaxaca. En Chile, 146 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Brasil, 136 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. En España, 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Entonces, hay una relación entre democracia, libertad de expresión, acceso a contenidos y mejora de calidad de vida. Muy bien, tenemos algunas preguntas de parte de la gente que participa en este programa. La producción nos está colocando en este momento. Por ejemplo, de la Universidad Enrique Díaz de León, dice: ¿cuál creen que será el futuro del Internet? ¿Nacerá algo que la aplaste?, dice Sergio Romo. Bueno, otra pregunta más. ¿Por qué no apoyar contenido educativo creado en las distintas escuelas del país? Contenido no reconocido por plataformas como Netflix o parecidas, dice Yere Gómez. En función de la reforma de telecomunicaciones se habla de una industria evolucionada. ¿Qué tanta libertad tendrán los medios en materia política? Son las preguntas. Manuel, ¿alguna respuesta a esto? Sí, si eres tan amable en permitirme pedir a producción que sean tan amables en ponerlos en la pantalla un texto que, salvo los de Cervantes y de Shakespeare, pues es absolutamente corregible en todos sentidos. Un texto que les pido a los jóvenes que miren mientras que estamos hablando de este tema. Ahí está el texto, si alguien tiene el interés en mirarlo. Me hago absolutamente responsable de lo que dice ahí, yo lo escribí y desde luego yo soy responsable. Parece redundante y parece que no traigo ninguna otra cosa en la cabeza más que el concepto de contenidos, pero si lo seguimos correctamente, el concepto de contenidos es un resumidero de toda la situación, tanto como problema como posible solución. Cuando el Estado, y conste que no hablo de los gobiernos, que son verdaderamente, que tienen el peso de una pluma, son tan ligeros que se van y prácticamente nadie se vuelve a acordar de ellos. El Estado rector, que defina políticas específicas, concretas y claras para darle a sus niños y a sus jóvenes la mejor alimentación intelectual posible al alcance, que
en nuestro país, que aparentemente es infinitamente rico, y lo es en verdad, lastimosamente no para todos, podríamos tener efectivamente leyes, podríamos tener incluso en la propia Constitución leyes mucho más claras y específicas en cuanto al contexto de los contenidos, porque eso es lo que impacta en las mentes de todos estos jóvenes y de todos los que nos están viendo en cualquier otro lugar que nos podamos imaginar, porque esto llega a todos lados, a través del Internet, obviamente. Lo que nosotros, los que hemos trabajado ya durante tantos años, en diciembre de 2018 yo cumpliré 50 años de trabajar en televisión de forma ininterrumpida, bendito Dios, nunca he dejado de trabajar, 50, ya son muchos, ¿sí? Y sobre todo por todo el contexto de las nuevas tecnologías. Recuerden lo que les conté de las cintas de 11 kilos, una caja pesaba 11 kilos, hoy en día en 11 kilos tenemos toda una videoteca, toda una serie de programas que le pueden dar hasta carreras completas a muchos estudiantes, y ahí en esa caja de 11 kilos están todas las materias. Vuelvo a lo que mencioné, sí lo podemos hacer, pero necesitamos trabajar y necesitamos trabajar en una sola dirección. Muy bien, gracias Manuel. Tenemos más preguntas de usted a través de redes sociales y a través de WhatsApp. Por ejemplo, producir contenidos locales posibilitaría la conexión con las audiencias más próximas. ¿Es la apropiación una manera de mantener vivos los medios? Nos preguntan a través de WhatsApp. Otra más, ¿qué ventajas se puede sacar de las OTT? Es otra pregunta. Y tenemos, creo, otra más. ¿Ustedes creen que todos los cambios tecnológicos puedan afectar a las futuras generaciones en la comunicación verbal? Son las preguntas. ¿Quieres contestar, Carlos? Bueno, McLuhan ya avanzó un poco esto, de cierto modo, lo que, es decir, cualquier avance tecnológico tiene, primero, es una expresión de alguna manera de la realidad mental o física del ser humano, y en la medida en la que se establece termina por transformar al propio ser humano, con lo cual indudablemente eso va a suceder. Hilvanando un poco la pregunta anterior de los contenidos locales, yo siempre he sido un ferviente creyente de la vinculación emocional del contenido. Es decir, uno se engancha a un contenido en la medida en la que de alguna forma establece un vínculo emotivo, emocional con el mensaje o algún elemento del mensaje que está consumiendo. Y no hay nada más vinculante desde un punto de vista emocional para cualquier persona que le hablen de algo próximo y cercano. Cuanto más próximo y más cercano sea el mensaje, más fácilmente se conecta uno. De ahí el que en todos los mercados audiovisuales del mundo las televisiones de mayor éxito y que tienen los niveles de audiencias más elevados se apoyan fundamentalmente en contenidos de producción propia, contenidos que se han producido allí y que de alguna manera no dependen única y exclusivamente de las grandes producciones norteamericanas, que sí, que son universales, pero que no, es decir, un mexicano va a ser muy difícil, o un español va a ser muy difícil que se pueda vincular con la realidad de un policía de Nueva York norteamericano. Es decir, es mucho más fácil que se vincule con una realidad próxima y local que no con ese tipo de fenómenos. Por lo tanto, y hilvanando además con el fenómeno con la analogía del brócoli, la realidad es que yo creo que cuanto más cercano sea el contenido, más fácil será probablemente desarrollar un contenido de calidad vinculado de alguna forma al cliente y el usuario y el espectador final. Es precisamente eso, y ya finalizo, el fenómeno de la larga cola otra vez, el fenómeno de ser capaz de llegar a los microcosmos, a las necesidades particulares de grupos concretos de individuos que con contenidos cercanos y próximos es más fácil alcanzar.
Muy bien. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. La verdad es que el tiempo en televisión es muy corto. Vamos a las conclusiones. Cada uno tendrá 2 minutos. Nada más les recuerdo el tema que nos trajo a este programa. Se pulveriza la audiencia, se magnifican el consumo. ¿Serán sostenibles las grandes producciones? Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Jorge. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, sobre todo, por supuesto, con Carlos, pero agradezco la oportunidad. Quiero subrayar un tema que es muy importante en el caso de Manuel. Manuel es un hombre, es una institución en México, su pasión por los contenidos ya fue claramente, es transparente, la defiende con provocación además. No, es una institución porque trabajó en los medios públicos como el Canal 11, hoy en día trabaja en una institución relevante que hace televisión de calidad como Transtel. Lo digo porque vi 2 o 3 comentarios ahí en Twitter un poco injustos. Es un gran defensor de los contenidos, de los lenguajes audiovisuales de calidad, y coincido con él en la necesidad de trabajar por una televisión digna y respetuosa. Ahora, en cuanto a las conclusiones, necesitamos contenidos globales. La gran oportunidad de Internet y las multiplataformas es que podemos comunicarnos con todo el mundo. Primero comencemos con lo regional. Felicito a TV Morfosis una vez más porque hace un enorme esfuerzo iberoamericano donde a partir del idioma del castellano podemos comunicarnos. Pensemos en series regionales. Pensemos en la manera de hablar y de comunicarnos con nuestros pares, la gente que va además a ser en términos económicos parte del mercado necesario para que los productos salgan. Pensar en productos solamente para una plataforma o para un país es enteramente ocioso. Aprovechen que la plataforma es global y tenemos un idioma que transforma nuestro idioma en una oportunidad económica. Y cerraría mi comentario diciendo que tienen que mantenerse en estado beta. Todo se transforma en el universo digital, todo cambia permanentemente en las narrativas, en las plataformas, en la regulación y en las condiciones económicas que sustentan a nuestro universo digital. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Manuel Méndez, tus conclusiones. Querido Jorge, muchas gracias. Me acabas de recordar al Gatopardo, Giuseppe Tommaso de Lampedusa, que todo debe de cambiar para permanecer igual. Yo les diría verdaderamente, ya lo ha dicho alguien antes y creo que con muchísima más autoridad que yo estoy repitiendo lo que escuché. Busquen en su programación de televisión con conciencia, con conocimiento de lo que necesitan, no solo de lo que quieren, sino de lo que necesitan. Y en verdad, si no encuentran algo realmente de sustancia, por favor, apaguen la televisión y vayan a un libro. Muchas gracias, Manuel. Las conclusiones, Carlos, por favor, 2 minutos. Suscribo totalmente tu aportación. La televisión hay que hacer como todo en la vida, hay que hacer una lectura y un consumo crítico y constructivo. Y cuando no hay nada interesante que ver, indudablemente el libro es el mejor refugio, ¿no? Pero lo cierto es que este mundo digital lo que nos permite es una oferta tan sumamente amplia de alternativas que no ser capaz de encontrar en algún momento algo que satisfaga de alguna forma tus necesidades es realmente difícil. Otra cosa distinta es que el esfuerzo cognitivo que exige el ser capaz de encontrar ese contenido y sobre todo el reflexionar sobre cuáles son tus necesidades reales desde un punto de vista y con un espíritu crítico es realmente algo que de alguna manera la inmensa mayoría de los mortales no estamos habituados a realizar, sobre todo cuando nos ponemos delante de una televisión. Lamentablemente el fenómeno del couch potato todavía sigue siendo una realidad aplastante. Muy bien, Pero muchas gracias, Carlos. Que sean libros de papel, por el amor de Dios. Sí, abres el libro y metes la nariz y hueles la tinta. Y en ese momento te transportas a donde te lleve el libro, a Roma, a la Edad Media, a Tenochtitlán, a la cocina mexicana maravillosa, en fin, pero hay que hacer así. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Jorge. Gracias, Carlos. Bueno,
con esta invitación de Manuel nos quedamos. De las, además, otras recomendaciones que nos hizo, escuchamos a nuestros invitados debatir en torno a este tema. Nos quedaríamos con una simple reflexión que además no hace daño a los jóvenes presentes. A propósito de la televisión, de la buena televisión, consuman brócoli. Muchas gracias, seguimos aquí en TV Morfosis. En unos minutos más, otro de los programas. Buenas tardes.